Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bien, ¿qué tal? Vamos a seguir con nuestro estudio de la Carta a los Gálatas. La clase pasada habíamos visto una introducción a lo que es la Carta a los Gálatas, todo lo que tiene que ver con la necesidad de escribirla, quién era la autora, quién fue escrita, qué región específicamente. El tema de la carta, que es obviamente nuestra libertad en Cristo, en contraposición a los intentos del ser humano de lograr la salvación a través de las obras, o una mezcla Cristo, fe en Cristo, más obras de la ley. Y habíamos visto lo importante que es esta carta justamente para nosotros los creyentes, para ir en contra de muchas líneas religiosas, conceptos religiosos e incluso algunas sectas evangélicas o con alguna doctrina errónea dentro de lo que llamamos el campo evangélico, ¿verdad? Entonces, vimos la introducción y ahora vamos a ir directamente ya a la exposición de esta preciosa carta a los Gálatas. Y para este estudio de la carta de Pablo a los Gálatas, vamos a usar un bosquejo que me gustó mucho, que se encuentra en la Biblia de estudio de John MacArthur. Y allí la primera parte está dividido en tres partes. La primera parte sería la parte personal, el predicador de la justificación, los primeros 2 capítulos. Después hay una parte doctrinal, que serían los principios de la justificación, capítulos 3 y 4. Y en tercer lugar, la parte práctica, los privilegios de la justificación, los capítulos entonces 5 y 6. Entonces, sería en 3 partes y vamos a encarar entonces la primera parte, la parte personal, o sea, el predicador de la justificación, capítulos 1 y 2. Para ello, vamos a empezar con la presentación del apóstol. Capítulo 1 de Gálatas, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces tenemos allí la introducción, el saludo inicial, la presentación del apóstol Pablo, ¿no? Allí él se presenta, dice Pablo, y la segunda palabra ya es apóstol. Vemos el autor, pero luego también su función dentro de la iglesia, su título, podríamos decirlo en cierta forma, su oficio. Y la palabra apóstol, creo que la conocemos muy bien, significa enviado, aquel que es enviado con una misión, o sea, recibió una encomendación y para hacerlo. Los apóstoles de Jesucristo, específicamente, no voy a entrar en detalle, pero los específicos son 12 más Pablo. Fueron entonces esos embajadores especiales, escogidos, preparados por Cristo para poner los cimientos de la iglesia primitiva y ser los canales de la revelación de Dios. Si vamos a Efesios 2:20, encontramos justamente esta realidad. Allí dice, edificados, está hablando a la iglesia, edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, no tenemos que esperar otra revelación, otros apóstoles o algo por el estilo. El fundamento ya está puesto. Acá en la palabra, específicamente en los escritos del Nuevo Testamento, tenemos el fundamento para la iglesia. No necesitamos alguna revelación nueva que pudiera venir o algún nuevo apóstol que apareciera. Entonces Pablo demuestra que fue elegido y dice claramente, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Claro, Pablo tenía que defender su apostolado. ¿Por qué? Lo habíamos visto en la introducción. El tema no solo es la tremenda influencia de los judaizantes que se estaban metiendo en la iglesia diciendo, bueno, ustedes no les alcanza haber creído en Jesucristo, sino le tienen que añadir las obras a la ley. Pero también atacaban el apostolado del apóstol Pablo. Claro, al atacar al siervo, al vocero, al que trae el mensaje, al mensajero, entonces también se podía fácilmente desacreditar al mensaje mismo. Y por eso Pablo hace una defensa tan fuerte de su apostolado. Yo soy apóstol. O sea, no lo tenemos que ver como algo altivo, algo soberbio. No, al contrario. Acá estaba en juego algo muy trascendente. La verdad del Evangelio. Defendía la veracidad, la autenticidad del Evangelio que él había predicado. Entonces era fundamental mostrar, yo soy apóstol. Entonces mi mensaje también es veraz. Y el ser apóstol, esto lo tengo de Cristo y del Padre. Entonces, simplemente soy un canal de transmisión de las verdades que Dios me ha encomendado. Y luego sigue diciendo, y por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. No solo había sido comisionado por Cristo, sino también por el Padre, el cual justamente había glorificado a su Hijo, el Señor Jesucristo. De este Cristo resucitado, al cual el Padre confirmó por medio de la resurrección, Pablo entonces fue nombrado para su ministerio. Y luego le añade, y todos los hermanos que están conmigo, o sea, Pablo no estaba solo. No era solo una defensa de una persona contra un grupo de judaizantes. No. Había un lindo grupo de hermanos que apoyaban la tarea que estaba haciendo y el mensaje que él predicaba. Estamos hablando de la iglesia de Antioquía con bastante seguridad. Esa iglesia misionera tan pujante avalaba lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Había unanimidad de pensamiento. Evidentemente trataron el tema entre todos, deliberaron sobre el mismo y luego apoyaron al apóstol Pablo en la escritura de esta carta. Aunque claro está que, como ya vimos también, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos en primer lugar la presentación del apóstol Pablo. Luego tenemos el saludo con el verdadero evangelio de parte del apóstol. Y allí vamos a leer los versículos que siguen, 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, un saludo del apóstol Pablo. Esta carta se destaca por un saludo, podríamos decir, sumamente frío, casi podríamos decir duro. No resalta algo bueno respecto a los receptores de esta carta, como se acostumbraba en las otras cartas. Por el contrario, aún el saludo mismo ya mete directamente la defensa del Evangelio, el contenido de la carta. O sea, ¿cuál era? La salvación únicamente se obtiene a través del Señor Jesucristo, por la obra efectuada por Él allí en la cruz. Entonces, en primer lugar, vemos allí que el Evangelio se basa en la gracia y trae paz. Gracia y paz sea a vosotros.
O sea, hasta ese saludo tan típico del apóstol Pablo fue un ataque en contra del sistema legalista de los judaizantes. Si la salvación es por obras, como ellos afirmaban, y no por gracia, entonces no puede resultar en paz. ¿Por qué? Porque si es por obras, continuamente estoy viendo si es que alcanza. ¿Será? Una más, y ¿llegará el momento que realmente estoy seguro de que la tengo? No. Esto se ve en todos los sistemas religiosos. Siempre es hacer, y espero ser salvo. No hay seguridad. ¿Y eso qué produce? Intranquilidad y ausencia de paz. Nadie puede estar seguro de que sus obras sean suficientes para tener la salvación, la vida eterna. La única seguridad absoluta de esto es cuando la salvación es un regalo a favor del hombre. O sea, es gracia. Es ese regalo inmerecido en la inmensa misericordia de Dios que nos concede la salvación por los méritos de la muerte de su Hijo amado allí en la cruz del Calvario y obviamente su resurrección, ¿no? El hombre recién tendrá verdadera paz cuando se identifique con el sacrificio de Jesús y acepte ese regalo, porque no es otra cosa que un regalo, a través de la fe. Entonces vemos allí el saludo a través del Evangelio, que es a través de la gracia y trae paz. El Evangelio muestra también la perversión, la condición pecaminosa del ser humano. Allí vemos, dice, por nuestros pecados. La palabra que aparece allí por pecado es amartía, que significa errar el blanco. Es la palabra más común, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La palabra para pecado que más aparece es justamente errar el blanco. En griego sería amartía. Entonces el propósito de Dios estaba acá, y en lugar de acertarle al blanco, el ser humano le erró completamente. Entonces, a los que estábamos en pecados. Y bueno, la Biblia es bien clara en cuanto a esto. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede evitar el pecado ni las consecuencias por esfuerzos propios. No funciona. O guardar la ley o algo por el estilo. Porque por las obras de la ley nadie es justificado. Dice el apóstol Pablo también en Romanos. Por esa razón debe ser perdonado. De otra forma, nunca sería salvo. Entonces vemos que el Evangelio nos muestra la condición pecaminosa de los seres humanos. Pero el Evangelio también resalta la entrega de Jesús, porque seguía diciendo allí, el cual se entregó. ¿Sí? El cual se entregó. Y asimismo, obviamente, ¿no? Justamente eso fue lo que hizo Jesús allí en la cruz. Se entregó a sí mismo. Lo que dice en Hebreos 5 también, ¿no? O sea, me preparaste cuerpo. En otras palabras, estuve dispuesto a ir al altar, sacrificarme o que sea sacrificado, ocupando nuestro lugar por nuestra culpa. El Evangelio muestra también una doble finalidad. Nos muestra, en primer lugar, nuestra libertad. Allí sigue diciendo, para librarnos del presente siglo malo. O sea, un propósito, para librarnos del presente siglo malo. Habíamos hablado de que Gálatas es la carta de la libertad. Bueno, acá tenemos un primer anticipo de esta preciosa verdad. Para librarnos de este siglo malo. La palabra siglo acá es aion. Y tiene la idea, el concepto de no tanto un periodo de tiempo, sino un orden, un sistema orquestado por Satanás, donde Satanás es la cabeza, y es un sistema antagónico a Dios. Y justamente lo dice acá, para librarnos del presente siglo malo. Nadie duda, nadie discute esta verdad, ¿verdad? ¿No es cierto?
vivimos en un sistema absolutamente corrupto, perverso, pero todo aquel que se acerca a Cristo obtiene la verdadera libertad. Entonces, por un lado, resalta nuestra libertad, pero por otro lado, también la paternidad de Dios. Y qué precioso, ¿no? Porque Pablo llama a Dios Padre. Qué precioso. Todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador se convierte inmediatamente en un hijo del Padre, ¿no? Si hemos creído, si hemos recibido, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como decía Juan, y mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición! Y acá Pablo resalta esto, esto lo recibí a través de la fe, a través de la gracia. Dios es mi Padre. No lo merezco, absolutamente, pero soy un hijo de Él. Entonces vemos allí la paternidad de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué privilegio, qué consuelo, qué seguridad que da esto. Esto nos llena de tranquilidad, de ánimo en un mundo perverso y malo. Tenemos a nuestro Padre Celestial que nos entiende, que nos comprende, que nos acompaña y del cual recibimos lo que realmente necesitamos, el cual nos cuida, ayuda, guía, anima. Además, al ser hijos, lo somos para siempre. No, jamás, aunque el hijo se porte mal, jamás perdemos ese título, jamás perdemos esa relación. Obviamente se puede interrumpir la comunión, la paz, la afinidad y hay muchas consecuencias en cuanto a esto, pero seguimos teniendo al mismo Padre Celestial. Y si en algún momento fallamos, volvamos tal cual el hijo pródigo y confesemos nuestros pecados. He pecado contra ti, contra el cielo. Me equivoqué. Y el Padre va, lo abraza, lo besa y lo recibe otra vez en su hogar. Qué maravillosa figura, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, el Evangelio muestra una doble finalidad. Pero también nos muestra el plan del Evangelio, el origen de ese plan. Todo eso es conforme a la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios y Padre. Es esa voluntad a la cual Jesucristo se sujetó allí en Getsemaní. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y como dice Hebreos, en esta voluntad nosotros somos santificados. O sea, en el hecho de la sujeción de la voluntad de Jesucristo, la voluntad del Padre, que lo envió a esta tierra justamente para lograr nuestra salvación. Entonces nosotros la tenemos. Entonces tenemos allí la manifestación de esta voluntad de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso poder observar esto de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción frente a la verdad del Evangelio? ¿Cuál es la reacción? Frente a todo lo que es esta salvación por gracia, creo que no podemos de otra forma que decir con el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que una persona que realmente comprende que no tiene que hacer más nada, que simplemente tiene que creer en el Señor Jesucristo, recibir esa salvación como un regalo, tendría que explotar de gratitud, de adoración, de alabanza a Dios. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo. A pesar de ya ser bien incisivo, a pesar de ya estar atacando a los judaizantes, se permite esa frasecita ahí en el medio. Y la salvación produce adoración a Dios. Y ojalá esto sea una constante en nuestra vida también. Que le demos la adoración continuamente. Lo vamos a hacer por la eternidad, pero bueno, empecemos a practicar aquí en la tierra. Y si alabamos más a Dios, reconociendo sus diferentes atributos, su actuar, entonces nuestro Dios va a crecer. Para nosotros, para nuestra perspectiva, se va a hacer más grande. Por ejemplo, allí cuando los 12 espías, entraron a ver la tierra de Canaán, a ver si realmente era fértil como Dios le había prometido, volvieron los 12. Vieron exactamente lo mismo. Pero 2, primero vayamos a los 10. Los 10 dijeron, no podemos, imposible. Muy grande. Eran gigantes. Nosotros nos sentíamos como insectos al lado de ellos, como langostas.
Ciudades amuralladas hasta el cielo, tierra que se traga a sus moradores. Volvámonos a Egipto. No funciona. Incredulidad. Ahora, los otros dos, Caleb y Josué, vieron exactamente lo mismo. Pero dijeron, vayamos, subamos, los vamos a comer como un pedazo de pan. En verlos como gigantes, que de hecho lo eran, y sentirse como insectos, ellos lo veían como un bocado de pan. ¿Por qué? Porque su Dios era grande, su perspectiva, su experiencia respecto a Dios era enorme. Entonces, si tenemos un Dios grande, entonces también las circunstancias que podamos pasar, las veremos de otra perspectiva. La perspectiva del águila levantando el vuelo, ¿no? Isaías 40. Entonces, es fundamental la mirada que tenemos respecto a Dios. Y luego sigue el evangelio predicado por el apóstol, los versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces acá vemos un pequeño resumen del evangelio que predica el apóstol Pablo. Entonces, después de esa breve reseña de lo que es el evangelio, pasa a exhortar duramente a los gálatas. Lo hace como un padre, con amor, pero con toda seriedad. La verdad, usted tiene que decir con amor. A veces simplemente mostramos amor y se deja de lado la verdad. Otras veces es solo verdad y dejamos de lado el amor y matamos. Efesios 4, justamente Pablo destaca esa verdad, y aparece varias veces también en Proverbios y otros pasajes más de la Biblia. La verdad siempre tiene que ser transmitida con amor. Pero acá era un tema muy serio. Entonces señala lo serio del tema. Viendo el tremendo desastre ocasionado por los judaizantes, estos falsos maestros. Normalmente en las demás cartas encontramos en este lugar motivos de agradecimiento a los receptores de la carta. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios, allí la introducción a 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, y para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fenomenal, preciosa la introducción a la carta, donde tiene que corregir más errores que en cualquier otra. ¿Nos damos cuenta? O sea, con mucho amor, con mucho cariño. Pero acá no hay esas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué será? Evidentemente acá había un tema muy serio. No solo unas cuestiones de inmoralidad, como había en Corinto. No solo una cuestión de división, de sectarismo entre los hermanos. No, acá el tema era mucho más serio. Se estaba minimizando o deteriorando el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto es demasiado serio. Se estaba echando a perder la salvación por gracia. Pero Pablo, aunque habla muy duro, muy firme, no habla en forma explosiva o resentida, no. Más bien está asombrado. Como dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿no? Entonces, está asombrado. Qué tristeza, tristemente asombrado, ¿no? ¿Y qué es lo que resalta acá? Vamos a ver un par de cosas. En primer lugar, el alejamiento del evangelio. El alejamiento del evangelio allí en el versículo 6, ¿verdad?
Realmente es triste verlo. Pablo está asombrado que tan pronto se hubieran apartado del verdadero evangelio. Parecía que eran personas muy inestables porque con tanta facilidad se alejaron del camino verdadero. Y ese alejamiento de la palabra da la idea de desertar. Seguramente saben que en la antigüedad, si uno desertaba de un ejército, esto conllevaba la pena de muerte. Aún hoy en día, el desertar en el campo de batalla tiene consecuencias muy serias. Lo podemos ver en conflictos modernos también. En la mayoría, hoy en ejércitos de democracias, no llega a la muerte, pero tiene consecuencias complicadas. Pero en aquel entonces, el desertar era sinónimo de muerte. Entonces Pablo utiliza una palabra bastante fuerte para mostrar esto. O sea, ustedes desertaron. Ese alejamiento es desertar. Cambiar de bando, cambiar de lado. Pará, ¿qué pasó acá? Pablo lo cataloga como una deserción de las filas del ejército celestial. Entonces lo veía como un tema muy, muy serio. Pero la forma de escribir nos muestra que todavía no había terminado del todo. O sea, todavía no se habían alejado del todo. Había algo de esperanza y por eso escribe esa carta. Entonces, la forma de este verbo indica que los creyentes de Galacia habían abandonado la gracia por voluntad propia para dedicarse al legalismo. O sea, no era una cuestión de... ¿Vieron cuando uno se olvida el paraguas en algún lugar? ¿No? Ah, me olvidé del paraguas. No es eso. Lo dejé. Esa es la idea de esa expresión. O sea, dejaron la gracia a propósito a un costado para volverse al legalismo, seguir a estos falsos maestros. Dejaron de lado el preciso y permanente llamado de Dios por medio de la gracia de Cristo para seguir un evangelio adulterado. Y luego siguieron un evangelio pervertido. Entonces vemos la perversión del evangelio. Allí en el versículo 6, al final, el versículo 7, un evangelio pervertido. Pablo señala que fueron seducidos a seguir un evangelio diferente. En realidad el evangelio para estos cristianos de Galacia se hizo más difícil, porque los judaizantos les impusieron una cantidad de cuestiones ceremoniales, rituales del Antiguo Testamento, hasta llegando a la circuncisión. Cosas que antes no eran necesarias, simplemente habían creído y habían aceptado a Jesús. Pero como siempre sucede y se refleja en todas las religiones, el hombre se cree suficiente para lograr o ayudar a conseguir la propia salvación. Lo que tienen en común todas las religiones, no interesa la cual sea, es que el hombre puede hacer algo para merecer un estado superior. Pero el Evangelio de Jesucristo nos enseña que todo ya está hecho. No hay que añadirle absolutamente nada, solo queda aplicarlo por fe a la vida. Esa es la esencia del Evangelio. Pablo deja bien en claro que no hay otro Evangelio. Entonces, si está hablando de otro evangelio, es obviamente uno que no vale. Y habla acerca de los falsos maestros que os perturban, versículo 7, os perturban. Y significa sacudir con violencia, enturbiar. Aquí tengo un vaso de agua. Si yo tirara un terroncito, ¿sí? un poquito de tierra, y lo empiezo a sacudir o revolver, ¿qué pasa? Inmediatamente esta agua cristalina se vuelve completamente turbia. No sé si alguna vez les ha sucedido que han ido a un río, un lago, donde hubiera bastante fango en el fondo, y entonces simplemente al empezar a caminar, esa agua que antes estaba cristalina, empieza a enturbiar. Parecen como explosiones atómicas chiquitas, ¿no? Que van enturbiando todo el agua. Bueno, eso es lo que estaban haciendo esos falsos maestros. Perturbaban, sacudían, revolvían y claro, enturbiaban absolutamente todo. Y cuando el agua está turbia, ahí puedes atrapar a los incautos fácilmente. Y eso es una de las estrategias diabólicas muy, muy eficaces, ¿no? Entonces, este término perturbar nos muestra lo que hacían, pero a su vez pervertían.
Y la palabra pervertir, que aparece también acá en el versículo 7, es convertir en lo opuesto. Es como, por ejemplo, si yo sacara una fotocopia a color a un billete, usemos una denominación internacional, un billete de $100. Le saco una fotocopia a color de la mejor fotocopiadora que existe, láser o lo que fuera, ¿no? Y bueno, aparece un billete de $100, pero no sirve. Si yo quiero pagar con esto, me van a mirar feo y en una de esas llaman a la policía. Y si tengo varios de esos, ahí ya voy a la cárcel. Porque es un billete pervertido. Es un billete que no sirve. Es un billete que daña. Es un billete que ata, que mete a la cárcel. Bueno, esto es lo que hacían estos judaizantes. Bueno, es la estrategia de Satanás. Transformar, dar vuelta, ¿sí? Pervertir. Lo bueno es malo. ¿Qué decía Isaías? ¡Ay, de aquellos que ponen lo bueno por malo, lo malo por bueno, la luz por tiniebla, la tiniebla por luz, etc.! Será su raíz podredumbre y su flor desvanecerá como el polvo por el que desecharon la palabra de Dios. ¿Qué hizo la serpiente allí en el jardín? Dios les había dicho, pueden comer de todos los árboles del huerto, solo de uno no. ¿Y cómo viene la serpiente? ¿Qué dice? ¿Con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto? ¿Qué había dicho Dios? Sí, pueden comer de todos los árboles del huerto, excepto uno. La serpiente lo da vuelta. Así que Dios no les deja comer de todos los árboles del huerto. ¿Y qué pasó con Eva? Es muy llamativo ahí. Ahí tenemos el primer legalismo. Ella responde, sigue la conversación lamentablemente. Lo que nunca se debe hacer con la tentación es jugar con ella o seguirle la corriente, porque nos va a envolver. Y bueno, ¿qué hace? Eva dice, bueno, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles, excepto uno, del cual no debemos comer, ni le debemos tocar. Esto Dios no lo había prohibido. Allí en Génesis 2:18 creo que es. Dios no había prohibido esto. En cambio, Eva le añade esto. Ahí entramos en el legalismo. Cuando no tenemos claro lo que Dios nos ha dado, cuando no nos fijamos solo absolutamente en ello y lo aceptamos agradecidos, entonces fácilmente le añadimos algo a lo establecido por Dios. Y este es el gran error que comete el legalismo. Esto lo vemos lamentablemente aún en nuestras iglesias a veces, que le añadimos a la palabra costumbres. Le añadimos cosas que no están en la Biblia. Y con el tiempo, buenas costumbres se convierten hasta en doctrina. Entonces, si alguien va en contra de estas cosas, no, pecaste. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? No, pero siempre lo decimos así. Y esto es ir en contra de lo que Dios nos enseña. ¿Y dónde está? Y bueno, y después sacan algún texto fuera de su contexto que sirve para un pretexto. Linda frasecita bien conocida, ¿no? Entonces entramos en el legalismo. Ahí vemos lo fácil que se entra. ¿Cuál era la característica de los religiosos del tiempo de Jesús? Dios había dado la ley. Y se cuenta que se contabilizan que son 613 mandamientos. Ahora, ¿qué hicieron los judíos que volvieron de la cautividad babilónica? Claro, quedaron muy impresionados, se dieron cuenta de lo mal que habían hecho al abandonar la ley de Dios. Entonces dijeron, la ley de Dios es el núcleo. Entonces, para evitar que infringamos la ley de Dios, hagamos una cerca de mandamientos humanos. Si alguno infringe la ley humana, bueno, de última no infringió la ley de Dios, que es lo más importante. La motivación era buena. En este caso, el fin justificaba los medios, según ellos, ¿no? Pero nunca es así. Con el tiempo, esta cerca que habían hecho alrededor del núcleo de la ley se convirtió en una ley supuestamente humana. Entre las cuales, por ejemplo, aparecía que si algo le decía corbán, o sea, consagrado a Dios, entonces lo podía guardar y no usar para ayudar a los padres viejitos, invalidando la ley que tenía que honrar a los padres.
Fue una de las cosas que Jesús les criticaba. Otra era, por ejemplo, esto aparece en el Talmud de los judíos, que no debían sanar a un ciego poniéndole una masa de tierra mezclada con agua, en otra palabra, barro en los ojos, y mucho menos en un día de reposo. ¿Qué hace Jesús? Sana a un ciego haciendo esa mezcla con barro. ¿Por qué? Porque era una ley humana que no tenía sentido absoluto y que infringía la ley de Dios. Eso es legalismo. Y bueno, acá estamos frente a esa realidad que se estaba infiltrando entonces. Pervertir, cambiar en lo opuesto. O sea, algo bueno, pero lo cargaba de cadenas que les ataban y los limitaban la salvación a esfuerzos humanos. Luego tenemos en los versículos 8 y 9 la predicación de un evangelio pervertido, porque esto es lo que hacían. Pablo está seguro acerca del evangelio que él había enseñado a los Gálatas y lo que ellos hacían ahora es pervertirlo completamente, ¿no? Entonces, este evangelio diferente que les había enseñado, ellos lo dejaban de lado y empezaban a aceptar a otro. Entonces, no debían permitir a ninguna persona, aunque tuviera las mejores credenciales, a enseñarles algo diferente a lo que habían aprendido con él respecto a la salvación por gracia. Lo más triste es que Pablo ya les había anticipado de antemano que esto iba a pasar, que iban a entrar falsos maestros. Y encima ya habían aceptado el verdadero evangelio. O sea, habían creído en Cristo como su Salvador por fe y por gracia. Ya habían hecho el primer paso y lo habían hecho bien. Pero ahora se dejaron influenciar por este evangelio torcido, pervertido. Y con eso se desviaron. Ahora esto produce maldición. Eso produce maldición. Entonces la maldición del evangelio pervertido vemos allí a continuación. A los que llegaron a presentar un evangelio pervertido, los Gálatas los tenían que tratar como anatema. Es una palabra que aparece un par de veces en la Biblia y significa dedicado a la destrucción, hasta en el infierno. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, allí al final de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, en el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, el hecho de no amar a Cristo, ¿qué produce? Y bueno, condenación en el infierno. Están perdidos. Entonces vemos ahí la maldición. Esto es una palabra muy, muy fuerte entonces. Uno podría cuestionar la dureza que utiliza acá el apóstol Pablo con estos falsos maestros, dedicados a la condenación. Podría decirse que aunque Pablo crea que la salvación es por fe, ¿y por qué no permitir que a algunos le añadan algunas obras? Y bueno, si quiere guardar el sábado, si quiere guardar alguna fiesta judía, si quiere circuncidar a su hijo, bueno, vaya, es una decisión personal de cada uno. ¿Qué tiene de malo? ¿O cómo puede llevar a la condenación? La respuesta es bien sencilla. Le quita el mérito de la obra perfecta realizada por Jesucristo allí en la cruz. Por ejemplo, una bebida puede ser muy saludable, muy necesaria, hace bien a nuestro cuerpo. Pero si yo solo le tiro una gotita de cianuro, se puede volver mortal, ¿no es así? Pero yo digo, pero una gotita en un vaso de agua ni se va a notar. Quizás a la vista, pero sus efectos son trágicos. El apóstol Juan incluso prohíbe que personas con una doctrina diferente a la Biblia tengan comunión, o más bien los cristianos tengan comunión con este tipo de personas. Esto lo podemos leer en 2 Juan. Allí el apóstol señala justamente esta terrible realidad. 2 Juan 2, 9. 2 Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene la palabra y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, anatema. No tengas contacto con alguien que venga con una doctrina falsificada. Y recuerdan el último capítulo, la última página de la Biblia, que los que añaden algo a la Biblia, Dios va a añadir los juicios sobre ellos que están justamente anticipados allí en Apocalipsis, ¿no? Dios traerá sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. Entonces, como estos falsos maestros distorsionaban, pervertían, obviamente engañaban a muchos, evitando a que lleguen al camino correcto, que encuentren la verdad y la salvación. Entonces, sobre ellos estaba el justo juicio de Dios. Es que era como que tapaban la puerta de entrada a la salvación y les buscaban una alternativa que obviamente lo llevaría al infierno. Entonces cualquiera que engañaba a alguien y lo quería alejar de Cristo y del cielo, y bueno, tendría que ser juzgado por Dios. Qué terrible. Este versículo 8 también nos habla acerca de, muy interesante que use justo esa expresión, o sea, no es casualidad. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Recuerdan alguna corriente religiosa, alguna religión o alguna secta que haya recibido una revelación a través de ángeles? Las hay. Y una diferente al evangelio de Cristo. Por ejemplo, el Islam, inventado por Mahoma, establecido por Mahoma, afirma que la enseñanza la recibió del ángel Gabriel, la revelación del Corán, ¿sí? La recibió a través del ángel Gabriel. Eso fue en el 600 días después de Cristo. O sea, ahí aparece toda una religión que siguen millones y millones de personas, pero, de acuerdo a este pasaje, distorsionada. Otro, José Smith, afirmó que el ángel Moroni le trajo estas planchas de oro, esto fue en el 1820, en las cuales se basó para escribir el libro Mormón. Allí dio comienzo a la religión o la secta de los mormones. Y es interesante que justamente en el libro del Mormón, aparece libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. O sea, claramente está diciendo, mirá, esto es otro, así como dice acá el apóstol Pablo, otro evangelio, y que viene a través de un ángel. En grandes catedrales de los mormones, o sea, catedrales centrales en las capitales de la América Latina, se encuentra en la punta de la torre más alta, se encuentra un ángel dorado. Bueno, justamente es ese ángel Moroni. Ahí vemos una clara anticipación de lo que iba a suceder siglo después, ¿no? Y luego, a partir del versículo 10, vemos las credenciales del apóstol. Ya habíamos visto por qué tiene que presentarse o hacer tanto énfasis en ello. Y es interesante ver también que es la parte biográfica más completa que tenemos justamente acá en Gálatas. Realmente en estos versículos tenemos una extraordinaria cronología de la vida del apóstol. Y si la unimos con datos que sabemos de Hechos y algunos chiquititos de las cartas, podemos hacer una biografía bastante completa del apóstol Pablo. Probablemente haya nacido más o menos en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, pero ¿dónde? En la provincia de Cilicia, que no quedaba muy lejos de Galacia. O sea, Cilicia está contra el mar, ya yéndose hacia lo que sería Asia Menor, hacia Siria. Y bueno, ahí creció en la ciudad de Tarso, por eso Pablo de Tarso. Y por el lugar de nacimiento se había convertido en ciudadano romano. Algo que varias veces utilizó para defenderse o incluso evitar algún castigo extremo porque no se le permitía a los ciudadanos romanos tal cosa. O también el hecho de apelar al César luego cuando estaba preso en Cesarea.
justamente al ser ciudadano romano tenía ese derecho, porque veía que las cosas ahí no iban a funcionar, lo iban a mantener ahí en la cárcel simplemente para congraciarse con los judíos. Entonces apeló al César. Era originario de la tribu de Benjamín, o sea, la tribu más pequeña de Israel. Es interesante, ¿no? El humor de Dios. Utiliza a alguien de la tribu más pequeña como uno de los más grandes en la obra en cuanto a la extensión del Evangelio. Luego siguió el estudio de su propio padre, porque su padre había sido fariseo, entonces él también lo hizo y lo hizo a los pies de Gamaliel. Era como la universidad más elevada, si quieren, entre los judíos, estar a los pies de Gamaliel en ese momento. Los fariseos era la secta más religiosa, más estricta que había en los tiempos de Jesucristo. Y bueno, en eso se destacó el apóstol Pablo. De hecho, se destacó por encima de todos los demás. Lo leemos allí, por ejemplo, en el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces vemos a un hombre súper religioso en lo que tiene que ver con el judaísmo. Bueno, después de la ascensión de Jesús, después de Pentecostés, donde se formó la iglesia, poco tiempo después fue apedreado Esteban, el primer mártir de la iglesia, y ahí sabemos que en aquel entonces se llamaba Saulo todavía, se encontraba allí cuidando la ropa y consentía, justamente apoyaba esa ejecución. Y después empezó a perseguir a los cristianos, y fue tal su celo que hasta los religiosos le daban carta para ir a ciudades vecinas. Y bueno, en un viaje decidió ir hasta Damasco, o sea, ir hasta Siria a perseguir a estos cristianos que justamente por la persecución que se estaba dando en Judea, empezaron a esparcirse. Y camina a Damasco, Hechos 9, allí tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo y se convirtió. Bueno, después vino esa visita a Jerusalén. Había estado 3 años en el desierto y luego fue a Jerusalén a llevar ese donativo de la iglesia de Antioquía. Y después en la segunda visita a Jerusalén, 14 años después, ahí fue donde se desarrolló ese concilio que tenía que definir respecto a qué hacían con los judaizantes, o más bien el evangelio, que era simplemente por gracia, por fe, si había que añadirle algo más o no. Después, bueno, empezó el primer viaje misionero partiendo de Antioquía. Allí con Bernabé habían estado, o sea, Pablo había vuelto a Tarso, y ahí con ese avivamiento que se estaba gestando en la iglesia de Antioquía, una mezcla de judíos y gentiles, o sea, la iglesia de Jerusalén estaba muy enfocada a predicarle a judíos solamente. Ahora, hubo algunos judíos que en Antioquía empezaron a predicarle a los gentiles. Y muchos de ellos empezaron a convertirse, entonces explotó allí un avivamiento fenomenal, una iglesia mezcla de gentiles y de judíos. Entonces los líderes, los apóstoles allí en Jerusalén mandan a Bernabé a ver lo que está pasando, a ayudar allí en el establecimiento de esta iglesia. Y ahí se da cuenta, necesito a alguien que sepa enseñar bien. Fue a buscar a Pablo, lo trajo de Tarso, que estaba ahí cerquita, y estuvieron juntos 1 año, y luego esa iglesia se convirtió en una iglesia misionera. Tenían la pasión de que el evangelio llegara al mundo entero y encomendaron a través de la guía del Espíritu Santo a Bernabé y Pablo a esta función. Eso lo encontramos en Hechos, el capítulo 13. Y bien, entonces Pablo sale el primer viaje misionero, ahí se establecen las iglesias en Galacia. A la vuelta llega otra vez a Antioquía, la iglesia encomendante. Poco tiempo después sale al segundo viaje misionero, ahora pasa por tierra, cruza todo el territorio de Turquía hasta llegar a Troas. De Troas tiene el llamado para ir a Macedonia, cruzar hacia Grecia, y así el evangelio llegó a Europa, vuelve sobre sus pasos y vuelve a Antioquía. Poco tiempo después, tercer viaje misionero del 52 al 58, pasa por todas esas regiones otra vez y después se establece más tiempo en Éfeso y llena con el evangelio toda Asia, como escribe en una carta. Y volviendo de ese tercer viaje, es preso cuando está allí en Jerusalén. Fue acusado injustamente y los romanos, para congraciarse con los judíos, lo mantuvieron preso 2 años ahí en Cesarea.
Entonces fue ahí donde apela al César, y en ese viaje desastroso es llevado a Roma, naufragio de por medio, mordedura, serpiente, etc. Y ahí queda 2 años más encarcelado, esperando la audiencia con Nerón, donde es librado por un poco tiempo, pocos años, da un par de vueltas, aparentemente frente o antes de su último encarcelamiento estaba en Troas, porque le escribe a Timoteo que cuando venga le traiga el capote que había dejado allí, o sea, su sobretodo, su abrigo. Y bueno, ahí fue prendido y ahí Pablo escribe su última carta, 2 Timoteo, donde ya anticipa que habría de ser sacrificado, y de hecho murió como mártir. La tradición dice, y con bastante seguridad, que fue decapitado allí en las afueras de Roma. Entonces, en lo que sigue, vemos una amplia sección en la que se dedica a defender su apostolado. Ya vimos las razones por las cuales los hace. Entonces, en primer lugar, vemos allí su autoridad, que no proviene de parte de hombres, sino de parte del Señor. Como esto ya lo habíamos visto en versículo 1, pero lo vuelve a repetir en versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, en primer lugar, quiere resaltar que su autoridad no proviene de parte de hombres, sino de parte del Señor. Lo vemos con diferentes argumentos. En primer lugar, fue atestiguado por su consagración. O sea, yo vivo para Cristo. Soy un siervo de Cristo. Entonces, fue atestiguado por esa consagración que tenía el apóstol Pablo. Según sus opositores, como les predicaba a los gentiles, mira, ustedes no tienen que guardar la ley. Claro, nadie se quería circuncidar, era lógico. Entonces, como nadie lo quería, entonces Pablo dice, bueno, ustedes vivan tranquilos, no tienen que hacerlo. Entonces era para supuestamente agradar a esos hombres, a los gentiles. Pero Pablo les dice, miren, mi vida hubiera sido mucho más fácil. No tendría la oposición de ustedes, refiriéndose a los judaizantes, si yo me adaptara a la doctrina de, mira, tenés que guardar la ley para realmente ser salvo. Entonces, a Pablo le importaba la gloria de Dios, aún a costo de su sacrificio personal. Esto había quedado muy evidente al seguir adelante a pesar de tanta oposición y persecución. Bueno, se había hecho un esclavo de Cristo. La palabra siervo es doulos y es justamente esclavo más bajo, esclavo de Jesucristo. O sea, ya sin propia decisión, simplemente hacía lo que Cristo le enseñaba. Luego esa revelación de apostolado fue recibido de parte de Dios. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. O sea, Pablo lo que enseñaba, ese evangelio que predicaba, era una revelación. La palabra revelación es Apocalipsis, o sea, el título del último libro de la Biblia. ¿Qué significa esa palabra? Es como correr un velo. Claro, Pablo antes estaba completamente cegado para las verdades de Dios. Estaba persiguiendo con un afán a los verdaderos cristianos. Y ahora de repente ese velo se le corre y se da cuenta, oh no, me equivoqué. Y ahora recibe esta revelación de Jesucristo, que la salvación es por gracia, es por fe. Y todo aquel que cree es unido en ese cuerpo universal llamado iglesia. Como ahora era siervo de Cristo, no era su propio dueño. Tenía que hacer lo que Él enseñara, dijera, ordenara. A su vez, ese hecho de esa comprobación también es a través, o demostrada a través de la transformación hecha en el apóstol Pablo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
O sea, fíjense lo que era mi vida antes. Yo era uno de esos especialistas. Pero versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahí vemos entonces, mira, hubo un cambio en mi vida. Se había destacado por su fanatismo religioso, llegando al punto de perseguir, de asolar. La palabra asolar significa saquear. O sea, entraba a la casa de los creyentes, los saqueaba, les robaba sus cosas, sus pertenencias, los echaba, decomisaba. Tenía autoridad para eso. Los maltrataba y quién sabe a cuántos probablemente haya dado muerte. O sea, persecución. Hubo una persecución muy feroz en ese tiempo. Y el apóstol Pablo era parte de esto. Bueno, no era apóstol en ese momento, ¿no? Saulo era parte de esto. Entonces él les muestra, miren, yo era lo que ustedes están enseñando. Y era de los mejores, de los más fieles. Pero de repente esto cambió. Me di cuenta que estaba en el camino equivocado. Y miren, ahora soy siervo de Cristo. Ahora predico este evangelio. Entonces, Dios lo había dejado fuera, ¿sí? Lo sacó, separó, apartó. Había sido apartado por Dios. Se dio en ese encuentro con Jesucristo camino a Damasco, Hechos, el capítulo 9, ¿no? Entonces Jesucristo lo apartó. Y justamente significa dejar fuera del límite, separar de lo que era antes. Lo llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que predicase el Evangelio. Entonces, vemos allí una conversión, con un cambio radical. Y yo me preguntaba también, ¿no? ¿Realmente los que nos rodean pueden ver ese cambio? Hubo un cambio en nuestra conversión. Yo sé que algunos se convirtieron de pequeños, entonces, claro, no eran ladrones, asaltantes de banco, asesinos, violadores o vendedores de droga. Pero tiene que manifestarse un cambio, una diferencia de nuestro estilo de vida con el que nos rodea. Se tienen que dar cuenta, mira, este es diferente. ¿Qué tiene diferente? ¿Por qué es así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué habla diferente? ¿Por qué piensa diferente? ¿Por qué tiene otros principios? ¿A qué se debe? ¿Por qué tiene esa paz en medio de circunstancias adversas? Etcétera. Creo que una de las cosas que más impacta es una vida cambiada. Y acá el apóstol Pablo justamente utiliza ese argumento. Querido, si en tu vida ha habido esos cambios radicales, lo puedes usar como testimonio para alcanzar a otros. Mostrar, mire, ya, mi vida era esto. Pero Cristo impactó mi vida. La salvación la llegué a alcanzar por creer simplemente en la obra hecha por Jesús allí en la cruz. Entonces ahora soy diferente, actúo diferente, pienso diferente. Y tengo un destino diferente, que eso es lo más importante también, ¿no? Entonces, a través del testimonio, Pablo quiere demostrar, miren, yo era así, pero ahora soy diferente. Esto tendría que ser una manifestación clara. Piensen, a ver, razonen por dónde están yendo. Luego también, ese cambio, esa elección fue confirmada a través de la devoción que él tenía ahora hacia Cristo. Versículo 16 en adelante, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí que delante de Dios, que no miento. Entonces, vemos allí su autoridad era reconocida de una forma bastante bien enfática, ¿verdad? Esto es lo que nos presenta acá el apóstol Pablo. Su autoridad entonces fue aceptada allí en Jerusalén. Después de su conversión, en lugar de ir enseguida
hablar con hombres como eran los apóstoles, los ancianos, se retiró a un lugar apartado. Volvió luego a Damasco. Seguramente ese tiempo fue un tiempo de preparación, de estudiar profundamente la Escritura, a ver realmente qué es lo que dice. Y saben, esto es lo que utilizaba. En aquel entonces no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué tenían? Tenían el Antiguo Testamento nomás. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Obviamente predicaba la salvación en Cristo, pero basándose ¿en qué? Y en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que resalta, por ejemplo, a los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, los judíos de Tesalónica, porque continuamente verificaban si lo que el apóstol Pablo decía tenía aval bíblico. Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde sacó toda esa información? Obviamente, ya había sido educado en el Antiguo Testamento, sabía muchísimo del Antiguo Testamento, pero con una visión distorsionada. Y ahora de repente se dio cuenta, no, estuve mal. Entonces empezó a volver a estudiar todo, pero desde un punto de vista de la salvación en Jesucristo. Y por eso puede nombrar todo lo que ha hecho Cristo basándose en el Antiguo Testamento. Es fenomenal. La autoridad fue reconocida por su dedicación. 21 al 24, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias judeas que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué precioso, ¿no? Ver allí un hombre que por su testimonio es avalado. Se fue a su región natal, a su tierra, donde era el gran fariseo, ¿no? Al menos entre los judíos. Pero allí enseguida se dieron cuenta que allí este hombre era diferente. De Jerusalén, en todas las demás iglesias, no aquel que persigue a los cristianos. Ahora está predicando el Evangelio. Y esto llevó a que estas iglesias, estos hermanos, glorificaran a Dios a través de su testimonio, a través de su ser. Y creo, hermanos, que esto también es una preciosa lección para nosotros. El apóstol Pablo acá obviamente tiene que defender su apostolado por la razón de la falsa doctrina, como él era el vocero, el que traía, el mensajero, el que traía este mensaje. Tenía que defenderlo, pero una de sus defensas más fuertes era su testimonio, su vida cambiada. Y creo que ahí tenemos algo precioso para aplicar a nuestra vida. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Realmente impacta? ¿Se nota la diferencia con este entorno de este siglo, ese aión malo? ¿Realmente se ve la diferencia en nuestra vida? Ojalá así sea, porque este va a ser el mejor mensajero para la difusión del Evangelio. A veces es como se dice, ¿no? Las obras, los hechos hablan más que miles de palabras. A veces con nuestra vida distorsionamos, damos vuelta el Evangelio, lo pervertimos. Que no sea nuestra realidad. Que con nuestro testimonio sea el aval. ¿Qué tenés de diferente? ¿Qué tenés de especial? Yo quiero lo mismo. Yo tengo a Cristo. Yo creí en Él. Perdonó mis pecados. Y ahora tengo esperanza. Tengo seguridad. Tengo vida eterna. ¿No quisiera lo mismo? Ojalá sea así nuestro testimonio. Dios nos ayude en eso. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.